Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este espacio, donde hoy los voy a acompañar con una reflexión profunda, sensible y necesaria sobre un territorio, una historia y una lucha que son parte esencial de Colombia, el río Atrato y sus comunidades que lo habitan. Quiero que en estos minutos que estaremos juntos podamos detenernos, respirar, imaginar, sentir, pero sobre todo comprender la enorme fuerza simbólica, cultural, espiritual y política que tiene este río. Cuando pensamos en un río, muchas veces imaginamos solo agua, vegetación, peces o algunas embarcaciones. Pero el Atrato es mucho más que eso. Es un organismo vivo, una memoria colectiva, un eje vital que conecta pueblos, saberes, dolores y esperanzas. El día de hoy quiero que recorramos este territorio a través de una narración tranquila, que nos permita visualizar cada detalle, entender cada proceso y acercarnos a las voces que, aunque no escuchemos directamente, siempre están presentes en cada historia. Así que te invito a sentarte, a escuchar sin ninguna prisa y a abrir la imaginación. Hoy voy a contarte acerca de uno de los ríos más importantes de Latinoamérica, declarado también como sujeto de derechos, un presente histórico que nos obliga a pensar distinto sobre nuestra relación con la naturaleza. Vamos a hablar de su historia, de su geografía, sus problemas, sus luchas, su cultura y su futuro. Lo haremos paso a paso, recorriendo así sus aguas, sus orillas y su gente. Para empezar, quiero que imaginemos un mapa. Vamos al noroeste de Colombia, al corazón del Chocó, una región conocida por ser una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta. Allí, como una gran serpiente azul que atraviesa selvas húmedas, aparece el Atrato. Su nacimiento está en el Cerro del Plateado, en un municipio del Carmen del Darién, y desde allí comienza un recorrido de aproximadamente 750 kilómetros hasta llegar al Golfo de Urabá, donde finalmente este desemboca con el Mar Caribe. El Atrato es considerado uno de los ríos con mayor caudal del mundo, en relación también con su longitud. Es un río poderoso, de aguas oscuras, profundas, llenas de vida, pero también es un río que conecta una inmensa red de comunidades afrodescendientes e indígenas, que dependen en su totalidad de él, para movilizarse, para alimentarse, para su economía, para sus prácticas ancestrales, para su espiritualidad. Quiero que te tomes un momento y pienses en cómo sería vivir en un lugar en el que tu río es tu carretera, tu supermercado, tu memoria, tu futuro, donde para ir a la escuela, a la universidad, al hospital o al mercado debes navegarlo diariamente, donde el sonido del río es parte de tu identidad. Justo esto es el Atrato para miles de personas. Es un hogar extendido. Pero su importancia no es solo ecológica o cultural, también es estratégica. El Atrato conecta regiones que durante décadas han sido olvidadas por el Estado y al mismo tiempo codiciadas por actores armados, empresas minerales ilegales, madereras y economías extractivas que han generado enormes conflictos sociales y ambientales. Aún así, pese a todas las dificultades, el Atrato sigue siendo un símbolo de resistencia, de vida, de territorio vivo. Para entender el presente del Atrato, necesitamos mirar atrás. El Chocó ha sido históricamente una región marginada, donde la presencia estatal ha sido débil o incluso inexistente.
Esto ha permitido que actores ilegales encuentren este espacio para operar libremente, afectando también a las comunidades que habitan esta región. Desde la época colonial, este territorio ha sido visto como un lugar para extender riquezas, oro, madera, biodiversidad, rutas para el comercio, incluso para actividades ilícitas. Y aunque la población afro e indígena ha sido guardiana histórica del río, constantemente se ha visto desplazada, amenazada y violentada por intereses externos. En la segunda mitad del siglo XX, la explotación minera ilegal con retroexcavadoras y dragas produjo la destrucción de enormes áreas del bosque tropical, contaminando las aguas con mercurio y alterando completamente los ecosistemas. El mercurio llegó a los peces y los peces a las familias. El agua dejó de ser segura. Muchos niños y niñas crecieron con enfermedades relacionadas con la contaminación, sin acceso a una salud pública y sin alternativas reales. El atrato ha vivido épocas de desplazamiento forzado, masacres, confinamiento de comunidades y enfrentamientos entre grupos armados. Cada año sus aguas aparecen para cargar memorias de violencia, pero también de resistencia. Cuando uno llega a los pueblos del atrato, algo queda clarísimo. Esto no es solo un río, es una forma de vida. Las comunidades afrodescendientes que habitan la zona tienen una relación espiritual con la naturaleza, profundamente conectada con la memoria de sus ancestros. La pesca no es solo economía, como lo vemos muchos citadinos. Esto es una tradición. La cocina no es solo una preparación de alimentos, es identidad. Los cantos y alabaos no solo son expresiones artísticas, son formas de sanar, de resistir, de recordar. Las comunidades indígenas en Berá, Wounaan y otros pueblos tienen también una relación sagrada con el territorio. Para ellos, el río es un ser vivo que merece respeto, porque es un espíritu que sostiene el equilibrio del mundo. Pero, a pesar de toda esta riqueza cultural, la vida cotidiana en la región está llena de dificultades. El acceso a agua potable es limitado, el acceso a la salud y educación es precario, y la movilidad depende completamente del río, lo que significa que cualquier crisis ambiental, climática o de seguridad tiene un impacto enorme en su comunidad. En el 2016 ocurrió algo que cambió la historia ambiental de Colombia y del mundo por completo. La Corte Constitucional emitió la sentencia T-622, declarando así al río Atrato como un sujeto de derechos. ¿Pero qué significaba esto? Esto significa que el río tiene derecho a ser protegido, restaurado y mantenido, no solo como un recurso, sino como un ser vivo. Esta decisión surgió gracias a la lucha de las comunidades, particularmente del Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, Cocomasia, quienes denunciaron la devastación causada por la minería ilegal, la contaminación con mercurio y la violencia armada. ¿Qué había ordenado la sentencia? Esta sentencia ordenó acciones concretas: proteger al río, restaurar sus ecosistemas, garantizar la salud de las comunidades, crear una figura llamada guardianes del atrato. Esta estaba compuesta por el Estado y las comunidades. Con el fin de vigilar y monitorear la protección del río. Esta sentencia fue pionera en el mundo. Colombia se convirtió en referencia internacional. Y aunque los avances han sido lentos, sí,
la decisión sigue siendo un símbolo de esperanza. A pesar de las órdenes de la Corte Constitucional, los problemas persisten. Hoy el atrato enfrenta minería ilegal, dragas, retroexcavadoras y minería mecanizada siguen operando en varias partes del río, removiendo sedimentos, destruyendo bosques y contaminando el agua. También se ve la contaminación por el mercurio. El mercurio continúa en los peces, en el agua y en los cuerpos de las personas que viven allí. Es una crisis silenciosa que afecta especialmente a los niños. Está también la presencia de actores armados, disidencias, grupos paramilitares, narcotráfico. El control territorial significa restricciones de movilidad, riesgo, amenazas y un miedo constante. Se ve la deforestación. La tala ilegal pone en riesgo la biodiversidad y aumenta los riesgos de deslizamientos e inundaciones. Por último, se evidencia también una crisis climática. El aumento del nivel del mar y los cambios en los patrones de lluvia afectan las cosechas, la pesca y la movilidad. Pero aquí viene la parte más poderosa de esta historia. A pesar de todo, las comunidades del atrato no se rinden. Organizan mingas, hacen monitoreo ambiental, crean escuelas de liderazgo para mujeres y jóvenes, defienden su cultura, defienden la vida. Son ellas quienes han impulsado la restauración del río, quienes han elevado su voz ante la Corte Constitucional, quienes han presionado al Estado para cumplir los compromisos. Ellas son las guardianas reales del atrato y su lucha merece ser contada y reconocida. Quiero que nos detengamos un momento en un aspecto que muchas veces se pasa por alto. Cuando hablamos del atrato, su dimensión espiritual. Para las comunidades afro e indígenas, el río no solo es agua en movimiento, es un espíritu, un ancestro, una fuerza que protege, orienta y equilibra la vida. A las orillas del atrato, el agua es usada para bendecir, para limpiar energías, para honrar a quienes ya no están. Incluso hay relatos que hablan del río como una madre que alimenta y cuida, pero que también puede castigar cuando se rompe la armonía. Los alabaos, esos cantos profundos que acompañan los duelos, las celebraciones, llevan en su melodía la historia misma del río. Y los jaibanás, líderes espirituales de los pueblos indígenas, consideran que en las corrientes del atrato habitan espíritus que deben ser respetados, porque son ellos quienes sostienen el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. Justo esta visión espiritual nos invita a replantear nuestra relación con los territorios. Cuando un río es visto como un ser vivo, como un padre, como una madre, ya no se percibe como un recurso explotable, sino como un familiar al que se debe cuidar. Y esto transforma completamente la manera en la que se extiende la justicia, la restauración y el futuro del atrato. Las comunidades no luchan por un recurso hídrico, luchan por un ser querido, por un espíritu que les dé identidad, historia, sentido, amor y sobre todo un futuro. Otra parte fundamental de la historia del atrato y que a veces no se da cuenta lo suficiente es el papel de las nuevas generaciones. En medio de tantas dificultades, los jóvenes del Chocó están construyendo alternativas, creando proyectos comunitarios y encontrando maneras de contar su realidad al mundo. Muchos de ellos participan en escuelas de liderazgo ambiental, en grupos de investigación escolar, en colectivos de comunicación alternativa
y en procesos artísticos que buscan narrar el territorio desde la esperanza. Hay jóvenes que han aprendido a monitorear la calidad del agua, a mapear riesgos, a documentar afectaciones ambientales con sus celulares, a organizar brigadas ecológicas e incluso a enseñar a los más pequeños sobre la importancia del ruido. Otros han encontrado en la música, el rap, la danza y la pintura una forma de resistir, de sanar. Transforman el dolor en creación y la creación en posibilidad. La educación, aunque limitada por la falta de infraestructura, por la distancia entre comunidades, sigue siendo una herramienta poderosa para imaginar el futuro distinto. Los profesores y profesoras viajan horas y horas por el río para llegar a sus estudiantes. Son parte silenciosa de esta resistencia colectiva. Ellos siembran preguntas, siembran curiosidad, siembran conciencia ambiental. Aún en medio de escenarios complejos. Y son estos los jóvenes, esos niños que crecen escuchando la fuerza del atrato desde pequeños, quienes heredarán la misión de cuidar. Ellos representan la oportunidad de transformar la historia, de romper ciclos de abandono y de construir un futuro en el que el río y quienes lo habitan puedan vivir dignamente. Para comprender la complejidad del atrato, también es necesario hablar de la economía local y de las condiciones materiales que viven sus habitantes. Muchos relatos nacionales presentan al Chocó únicamente como una región pobre, pero rara vez se explica por qué. El atrato es una zona rica en biodiversidad, en oro, en agua, en bosques. Su riqueza es evidente. Lo que ha sido pobre históricamente es la presencia del Estado y la redistribución real de esas riquezas. Las comunidades afro e indígenas han vivido por generaciones y generaciones del barequeo, de la pesca, de la agricultura de pan coger y del intercambio comunitario. Todas estas formas de economía tradicional, aunque humildes, sostenían una forma de vida digna, pero la llegada de la minería mecanizada cambió todo este equilibrio. Las retroexcavadoras arrasaron con los lechos del río, convirtieron las laderas en cráteres y desplazaron a quienes trabajaban de manera artesanal. Lo que para algunos es desarrollo, para la mayoría de estos fue quedarse sin un sustento. La minería ilegal y los actores armados que la controlan comenzaron a ofrecer trabajos rápidos, pero peligrosos. Y aún así sin garantías. Las personas, sobre todo los hombres jóvenes, se vieron atrapados en una economía que los expone tanto a violencia como al mercurio. Esta es la paradoja del atrato. La economía se mueve, pero no llega a la gente. La riqueza sale del territorio, pero la pobreza se queda. Por eso, cualquier discusión sobre restauración del río también debe hablar de restauración económica. No basta simplemente con proteger el agua. Hay que garantizar alternativas reales para quienes viven de su alrededor y a costillas del río. Proyectos productivos sostenibles, educación, técnica, fortalecimiento de economías propias y sobre todo la reparación histórica que las comunidades reclaman. El atrato no necesita claridad, necesita justicia económica. Es la presencia histórica de grupos armados en el territorio. A las orillas del atrato, la vida cotidiana está atravesada por la vigilancia, los retenes informales, la presión de diferentes actores y un control que, aunque muchas veces es invisible para el resto del país, es profundamente real y visible para quienes viven allí. Las comunidades han aprendido a leer el río como nosotros aprendemos a leer un libro. El silencio extraño, el movimiento de las lanchas, la ausencia repentina de pescadores, todo indica algo raro.
El atrato habla, no solo por su naturaleza, sino por los ritmos de la guerra. Las rutas fluviales del río han sido usadas para transportar oro, armas, mercancía ilegal y alimentos para todo tipo de grupos armados. Este control no es solo militar, también es económico y social. Define qué se puede sembrar, quién puede trabajar, quién puede hablar, quién puede desplazarse. En este escenario, hablar de la defensa ambiental es un acto totalmente valiente. Los líderes que denuncian minería ilegal han recibido amenazas, han sido desplazados e incluso asesinados. Por esto, proteger el atrato también implica proteger a quienes lo defienden. El silencio del río no es solo poético, también es un silencio impuesto, un silencio que es producto del miedo, de las ausencias, de las violencias que rara vez aparecen en las noticias nacionales. Cuando entendemos esto, la sentencia T-622 adquiere otra dimensión completamente diferente. No es solo una decisión jurídica, es una apuesta por cambiar dinámicas de poder, profundamente arraigadas en el territorio. Y este cambio, como queda claro, no se logra firmando documentos, sino siendo garantizado con condiciones reales de seguridad y la dignidad para las comunidades. Finalmente, quiero hablar de un fenómeno reciente. La internacionalización del atrato. Desde que la sentencia T-622 lo reconoció como sujeto de derechos, el río empezó a aparecer en agendas internacionales, estudios ambientales, reportajes extranjeros y foros de derechos de la naturaleza. Esto ha traído visibilidad importante, pero también ha generado muchas tensiones. Por un lado, el atrato se ha vuelto un caso ejemplar que inspira a otros países, proyectos en Nueva Zelanda, India, España, Ecuador. Todos estos han citado el atrato como referencia de defensa de ríos y ecosistemas. Esta visibilidad abre puertas para cooperación ambiental, financiación y acompañamiento internacional. Pero también existe un riesgo, la exotización del territorio. A veces el atrato es presentado como caso curioso, un río con derechos, casi como un fenómeno pintoresco. El problema es que esa mirada folcloriza la lucha de las comunidades y simplifica una realidad extremadamente compleja. El atrato no es un símbolo de conferencias internacionales, es un territorio vivo donde la gente sufre, resiste, construye. Cuando se habla del atrato solo como un río con derechos, se pierde de vista la pregunta más importante: ¿esos derechos se cumplen? Por eso, la presencia internacional debe acompañarse de responsabilidad. No basta con estudiar al atrato, hay que apoyar procesos locales, fortalecer las capacidades comunitarias y visibilizar las voces históricamente han sido silenciadas. El atrato no necesita convertirse en postal ambiental, necesita convertirse en posición política. Para cerrar este recorrido de bastante tiempo, quiero que volvamos a imaginar el río. Sus aguas avanzan lentas, cargadas de historias. En sus orillas, los niños juegan, los adultos trabajan, los mayores suelen contar historias de hace décadas. En sus profundidades, los peces siguen siendo e intentando sobrevivir a un entorno que ha sido alterado por manos humanas. El atrato nos recuerda que la naturaleza no es simplemente un recurso que usamos, sino un ser vivo con el que coexistimos. Nos enseña que la lucha por derechos ambientales también es la lucha por la vida humana. ¿Qué seríamos de nosotros sin ellos? Y nos invita a pensar qué significa realmente proteger un territorio. Cuidar el atrato es cuidar la memoria, la cultura, la biodiversidad y la dignidad de un pueblo. Y aunque estos desafíos son gigantes, también lo es la fuerza de quienes lo habitan. Ojalá este recorrido narrativo te haya permitido que por un momento sientas la presencia del río, escuches sus silencios y entiendas sus dolores, reconozcas su grandeza. Gracias por acompañarme durante esta hora. Gracias por permitir que la voz del atrato llegue también a ti.